¿Qué pasaría si te dijera que tus palabras pueden ser tan poderosas como una oración? Porque muchas veces no es lo que haces, sino lo que dices lo que define el rumbo de tu vida. Una frase dicha sin pensar, un comentario que desanima, un silencio que hiere más que 1000 gritos, pero también una palabra de aliento que restaura, un estoy contigo que sostiene, un momento de silencio que evita una tormenta. Lo que muchos no saben es que Dios no solo quiere transformar tu corazón, sino también tu manera de hablar y de callar. Este mensaje no es una simple reflexión, es una guía bíblica para descubrir cómo tu lengua puede ser fuente de vida o de angustia, y cómo tu silencio, cuando es guiado por Dios, puede convertirse en una herramienta de sabiduría espiritual. Porque cuando tú eliges hablar con propósito, otros también pueden aprender a sanar a través de sus palabras. Hoy quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero con intención. Escribe en los comentarios: Señor, transforma mi voz. Al hacerlo, estás entregando a Dios una de las partes más poderosas de tu vida, tu manera de comunicar. Quédate hasta el final y prepárate para descubrir cómo la palabra puede darle propósito eterno a todo lo que digas y a lo que decidas callar. Comencemos. Número 1. Tus palabras tienen poder de vida o muerte. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el peso que tienen tus palabras? No hablo solo de los grandes discursos o las charlas importantes. Me refiero a las palabras cotidianas, las que dices cuando estás solo, las que usas con tu familia, con tus amigos, e incluso las que te repites a ti mismo cuando nadie más escucha. La Biblia lo dice de forma clara y directa en Proverbios capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. No dice a veces, ni en ciertas ocasiones. Dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Eso quiere decir que cada vez que abres la boca, estás activando un poder espiritual. Uno que puede levantar, inspirar, dar ánimo, sanar, o uno que puede destruir, apagar, herir, paralizar. Imagina por un momento que tus palabras son semillas invisibles. No se ven, no suenan fuerte al caer, pero van cayendo en el corazón de quien las oye, incluso en tu propio corazón. Porque sí, lo que dices no solo afecta a los demás, también te afecta a ti. Y tarde o temprano, vas a comer del fruto que tú mismo sembraste con tu boca. Haz una pausa y piensa. ¿Cuántas veces has dicho cosas como, no sirvo para esto, siempre me va mal, nunca voy a salir adelante? ¿Y cuántas de esas frases las repites no porque sean ciertas, sino porque alguien más te las dijo en algún momento y las creíste? A veces, sin darnos cuenta, estamos repitiendo maldiciones disfrazadas de pensamientos, palabras que alguien sembró en nosotros años atrás, un maestro, un padre, una pareja, un amigo, y que ahora nosotros mismos seguimos regando con lo que decimos. Y lo más fuerte es que también hacemos eso con otros. Una palabra que decimos con enojo o frustración, tal vez sin intención de herir, puede quedarse grabada en el alma de alguien por años. Porque el impacto de nuestras palabras no se mide por la intención, sino por la consecuencia. Una palabra puede parecer pequeña al salir, pero gigante al llegar. Y es que nuestras palabras tienen eco. No solo resuenan por fuera, también lo hacen por dentro. Muchas personas caminan con heridas abiertas que no vienen de golpes, sino de frases que nunca se olvidaron. Y otras han sido sanadas por una simple palabra de aliento que llegó justo a tiempo. Por eso, hablar con fe no es negar la realidad. Es proclamar una esperanza más alta que la circunstancia. Es decidir conscientemente sembrar vida, aunque todo a tu alrededor esté seco. Es usar tu lengua como un instrumento de bendición, no como un arma de destrucción. Y esto aplica incluso a lo que te dices a ti mismo, porque nuestras palabras moldean nuestra realidad. Lo que repites constantemente sobre tu vida, tu familia, tu futuro, va formando un marco de pensamiento. Y ese marco influye en cómo actúas, en qué sueñas, en lo que crees posible o imposible.
Por eso no basta con evitar decir lo malo. También debemos aprender a decir activamente lo bueno. Callar lo destructivo es sabio, pero hablar lo que edifica es transformador. Entonces, ¿qué podemos hacer? Empieza por hacer un inventario verbal. Escucha tus propias palabras por un día. ¿Cómo hablas cuando estás frustrado? ¿Qué frases usas con tus hijos, tu pareja, tus amigos? ¿Cómo te hablas a ti mismo? Luego comienza a hablar con propósito. Antes de decir algo, pregúntate: ¿esto edifica? ¿Trae vida? ¿Es necesario? Y si no lo es, tal vez es mejor sembrar silencio antes que espinas. Transforma tus declaraciones. En vez de decir «no puedo», di «con Dios, puedo intentarlo una vez más». En lugar de repetir lo que otros dijeron de ti, declara lo que Dios dice sobre ti. Soy amado, soy perdonado, soy capaz, hoy tengo propósito. Y no te detengas ahí. Siembra vida en los demás. Da cumplidos sinceros. Expresa gratitud. Afirma a quienes te rodean. A veces, el milagro que alguien está esperando está en una sola frase tuya. Que tus palabras sanen más que 1000 medicamentos. Que tu boca se convierta en un canal de bendición. Y si sientes que has fallado en esto antes, si reconoces que has usado tu lengua de forma que ha herido más que sanado, no estás solo. Todos lo hemos hecho. Pero hoy es un buen día para comenzar de nuevo. Ora conmigo. Señor, reconozco que mis palabras han tenido más peso del que imaginaba. Perdóname si he sembrado desánimo o duda, tanto en mí como en otros. Hoy te pido que limpies mi corazón, porque sé que de la abundancia del corazón habla la boca. Enséñame a hablar con sabiduría, con gracia, con fe. Que mis palabras construyan y no destruyan. Que mi lengua sea un canal de vida. Que lo que siembre con mi boca produzca fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte a hacer algo más que escuchar. Escribe en los comentarios esta declaración, con fe, como un acto espiritual. Mis palabras sembrarán vida. Hazlo como un compromiso. Porque cada día que hables con conciencia de este principio, estarás construyendo no solo un mejor lenguaje, sino también un mejor destino. Porque recuerda, tus palabras no son eco, son semilla, y tú decides lo que estás sembrando. Número 2. Hablar demasiado puede llevarnos al pecado. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios, capítulo 10, versículo 19. Mira, quiero contarte algo que probablemente te ha pasado. ¿Alguna vez hablaste más de la cuenta y después te sentiste mal? Tal vez estabas en una conversación tranquila y sentiste ese impulso de decir algo más, como si no pudieras quedarte callado. Y cuando terminaste de hablar, vino ese pensamiento incómodo. ¿Para qué dije eso? ¿Te suena familiar? Créeme, no estás solo. A todos nos ha pasado. Vivimos en un mundo tan ruidoso, tan acelerado, donde parecería que el silencio es algo raro, casi incómodo. Estamos tan acostumbrados a hablar, a opinar, a responder al instante, que muchas veces hablamos sin pensar. Y justo ahí es donde la palabra de Dios entra como una luz poderosa. En las muchas palabras no falta pecado. Ese versículo de Proverbios es como si Dios nos dijera: cuidado, hablar mucho puede llevarte a lugares peligrosos, porque cada palabra tiene peso, tiene poder. Y cuando no ponemos un freno, cuando no le damos espacio al silencio, podemos caer fácilmente en el chisme, la crítica, la exageración o incluso la mentira sin darnos cuenta. Es que la lengua es un arma. Santiago la compara con un fuego. No hace falta decir mucho para que algo se queme. Una sola palabra puede herir más que un golpe. Puede romper relaciones, sembrar desconfianza, destruir lo que tomó años construir. Por eso, el que refrena sus labios, dice la Biblia, es prudente. No es que no tenga nada que decir, es que sabe que no todo se debe decir. Sabe que hay momentos en los que el silencio es la respuesta más sabia, porque el silencio no es cobardía, no es indiferencia. El silencio también puede ser dirección del Espíritu Santo. Mira el ejemplo más perfecto.
Jesús. Cuando lo acusaron injustamente, cuando lo provocaban, cuando lo querían hacer caer con sus palabras. Muchas veces, Él eligió callar. Y no lo hizo por miedo. Lo hizo por sabiduría, porque no todo merece respuesta, porque no toda batalla se gana hablando, y eso nos deja una gran lección. Cuando hablamos sin pensar, revelamos que todavía no hemos aprendido a descansar en Dios. A veces queremos tener el control con nuestras palabras, explicar, defendernos, justificar, responder a todo. Pero, ¿y si hoy Dios te está diciendo, guarda silencio, déjamelo a mí, yo pelearé por ti? Practicar esto no es fácil. Dominar la lengua es uno de los ejercicios más desafiantes, pero más poderosos. A veces, un segundo de silencio puede evitar años de arrepentimiento. A veces, lo más sabio y lo más espiritual que puedes hacer en una conversación es simplemente no decir nada. Así que hoy quiero animarte a que tomes una decisión práctica. Antes de responder, haz una pausa. Antes de opinar, pregúntate si es necesario. Y si estás hablando solo por llenar el silencio, tal vez sea mejor no decir nada. Porque en ese silencio, Dios también puede hablar. Disfruta del silencio. Sí, disfrútalo. Porque hay cosas que se entienden mejor en el silencio que en 1000 palabras. Y recuerda esto. No siempre necesitas tener la última palabra. A veces, la última palabra es el silencio. Y es suficiente. Si esta palabra habló a tu corazón, escribe en los comentarios. Hoy elijo refrenar mis labios. Y no lo olvides. Lo que decides callar por sabiduría hoy puede ser lo que mañana te libre del arrepentimiento. Número 3. Habla para edificar, no para corromper. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios, capítulo 4, versículo 9. Vivimos en un mundo saturado de palabras. Todo el tiempo, en todas partes, escuchamos voces. En la calle, en casa, en redes sociales, en conversaciones cotidianas. Pero en medio de tanto ruido, hay una pregunta que nos confronta con honestidad. ¿Qué están construyendo nuestras palabras? Pablo nos entrega una instrucción clara, directa, pero profundamente desafiante. Que de nuestra boca no salga palabra corrompida. Y no se refiere únicamente a malas palabras o groserías. La corrupción verbal puede tomar muchas formas. Crítica destructiva, sarcasmo hiriente, chismes disfrazados de preocupación, quejas constantes, palabras que no edifican, sino que desgastan el alma de quien escucha. Este versículo de Efesios nos invita a revisar no solo lo que decimos, sino por qué lo decimos. ¿Cuál es la intención detrás de nuestras palabras? ¿Estamos hablando para sanar o para herir? ¿Para levantar o para aplastar? ¿Para acercar a Dios o para empujar más lejos? Es fácil justificar lo que decimos con frases como «yo solo digo la verdad» o «así soy yo», directo. Pero el apóstol Pablo nos recuerda que la verdad no está peleada con la gracia. Puedes decir una verdad y, aún así, destruir el corazón de alguien. O puedes decir esa misma verdad con amor, con compasión, en el momento justo, y transformar una vida. Jesús mismo nos dio ejemplo de esto. Él no evitaba la verdad, pero cada palabra suya edificaba, daba gracia, ofrecía esperanza. Incluso cuando corregía, lo hacía con una intención redentora, no con deseo de humillar. Él sabía que nuestras palabras son semillas, pueden dar fruto, o envenenar el suelo donde caen. Tal vez tú mismo has experimentado lo que una palabra puede provocar, una frase que alguien te dijo años atrás, quizás en un momento de enojo o descuido, y que todavía hoy te duele. O quizás recuerdas cuando alguien te dijo algo pequeño, pero que trajo paz, ánimo, dirección. Las palabras marcan, las palabras pesan, las palabras permanecen. Por eso, Dios nos llama a ser intencionales, a no hablar solo por hablar, a no desahogar nuestras emociones sin filtro, sino a usar nuestras palabras como instrumentos de edificación, como ladrillos que construyen puentes, hogares, refugios para corazones cansados. Y ojo, edificar no significa adular. No se trata de decir lo que el otro quiere oír,
sino lo que realmente necesita para crecer. A veces, edificar es confrontar con amor. A veces es callar en el momento oportuno. A veces es simplemente decir, estoy contigo, no estás solo. La gracia en nuestras palabras crea atmósferas donde el Espíritu Santo se mueve, donde otros pueden ver a Jesús reflejado en nuestra forma de hablar, de responder, de consolar. Hablar con gracia es una forma de ser luz en medio de tanta oscuridad verbal. Así que hoy, hazte esta pregunta cada vez que abras la boca. ¿Esto construye? Y si no, quizás es mejor guardar silencio, orar y dejar que el Señor purifique tu intención antes de hablar. Porque nuestras palabras no son solo sonidos. Son portadoras de edificación o de corrupción, de gracia o de juicio. Número 4. Escucha primero, habla después. Vivimos en un mundo ruidoso. Un mundo donde todos quieren hablar, opinar, responder, pero pocos quieren escuchar. La conversación se ha vuelto una competencia, no un acto de conexión. Por eso, las palabras de Santiago en el capítulo 1, versículo 19, son tan contraculturales como necesarias. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Mira el orden que nos da la palabra. Escucha primero, habla después. Y si puedes, evita enojarte. Santiago no está dando sugerencias sociales, está revelando un principio espiritual profundo. Porque la forma en que escuchas, hablas y manejas tus emociones refleja tu madurez, tu sabiduría y tu relación con Dios. Escuchar es más que quedarte en silencio mientras el otro habla. Es prestar atención con el corazón. Es mirar a los ojos, hacer espacio para lo que el otro está diciendo, sin preparar tu defensa en la mente. Y eso, amigo, amiga, requiere humildad. Escuchar de verdad es decir con tus actos, tú me importas. No solo quiero tener razón, quiero comprenderte. Quiero que te sientas escuchado. Y en una sociedad donde la gente grita para ser vista, ofrecer un oído paciente es un acto de amor radical. ¿Sabes por qué muchas veces hablamos tanto y escuchamos poco? Porque queremos tener el control. Porque creemos que al hablar primero, tenemos la ventaja. Pero la sabiduría no se demuestra por la rapidez con la que respondes, sino por la sensibilidad con la que escuchas. El sabio no es el que grita más fuerte, sino el que escucha más profundo. Y lo más curioso es que, cuanto más escuchas, mejor hablas. Tus palabras se llenan de sentido, de gracia, de propósito. No hablas por hablar, hablas con discernimiento. Ya no reaccionas por impulso, sino que respondes con intención. Santiago también nos dice, tardo para airarse. ¿Te ha pasado que reaccionaste enojado y luego te arrepentiste? ¿Que hablaste antes de tiempo y eso rompió una relación que podrías haber sanado si hubieras escuchado? A todos nos ha pasado. La ira es como una chispa en un campo seco. Una palabra maldicha puede encender un fuego que destruya años de confianza. Pero cuando decides respirar, pausar, escuchar, puedes apagar esa chispa antes de que consuma todo a tu alrededor. Escuchar primero, hablar después y controlar la ira no es debilidad. Es sabiduría divina en acción. Es el reflejo del carácter de Jesús. Él, que escuchaba a los marginados, que se detenía ante el clamor de un ciego, que no se apresuraba a juzgar, sino que respondía con compasión, incluso en medio de la hostilidad. Entonces, ¿cómo se ve esto en nuestra vida diaria? Se ve cuando, en lugar de interrumpir, dejamos que el otro termine su historia. Se ve cuando, antes de soltar una crítica, preguntamos, ¿qué está pasando en tu corazón? Se ve cuando, frente al enojo, cerramos los ojos y decimos, Espíritu Santo, ayúdame a responder como tú lo harías. Porque el objetivo no es ganar discusiones, sino ganar corazones. Y a veces, eso empieza con cerrar la boca y abrir el alma. Hoy, te invito a hacer algo diferente. Elige escuchar más de lo que hablas. Sé intencional. Escucha con los oídos, pero también con el corazón. Verás cómo cambian tus conversaciones, tus relaciones, tu ambiente y tu interior. Escuchar primero es una forma de rendirte a Dios. Es decir,
No confío solo en mis palabras, Señor, confío en tu dirección. Y cuando haces eso, tus palabras ya no son solo tuyas. Son instrumentos de paz, de amor y de sabiduría divina. Declara con fe en los comentarios: elijo escuchar antes que reaccionar. Porque al escuchar con humildad, permites que Dios hable primero. Y cuando Él habla, todo cambia. Número 5. Protege tu vida guardando tu boca. ¿Alguna vez te has arrepentido de algo que dijiste? Una frase lanzada en un momento de ira. Un comentario que no pensaste. Una palabra fuera de lugar que dañó más de lo que imaginabas. Todos hemos pasado por ahí. Y es justo ahí donde el libro de Proverbios nos confronta con esta verdad tan directa. El que guarda su boca, guarda su vida. El que mucho abre sus labios, será destruido. No hay metáforas complicadas. No hay rodeos. Es claro como el agua. Tus palabras tienen poder. Poder para edificar o para destruir. Poder para protegerte o exponerte. Poder para bendecir o para herir profundamente. Guardar tu boca es una forma de proteger tu alma. Es más que autocontrol. Es sabiduría celestial aplicada al día a día. Vivimos en una época donde todo el mundo quiere opinar, responder, tener la última palabra. Dios no te dice que no hables. Él no quiere que te encierres en un silencio absoluto. Lo que Él desea es que tus palabras sean dirigidas con propósito, que tu boca no sea un arma que se dispare por impulso, sino un instrumento que bendiga, que guíe, que inspire. Guardar la boca es una forma de guardar la vida. Porque cada vez que eliges el silencio sabio, evitas entrar en discusiones innecesarias. Cada vez que decides no contar lo que aún está en proceso, proteges tus sueños. Cada vez que prefieres orar antes de responder, mantienes la paz. Y cada vez que eliges no participar en el chisme o la crítica, conservas tu integridad. Hay una imagen poderosa que nos ayuda a entender esto. Tus palabras son como flechas. Una vez que las lanzas, no puedes traerlas de vuelta. Pueden ir directo al blanco y edificar, o desviarse y herir profundamente a alguien. Y lo más triste es que muchas veces esas heridas no se olvidan. Años pueden pasar y alguien aún recordará lo que dijiste en un momento de descuido. Por eso, guardar tu boca es amar a los demás, es cuidar tu testimonio, es ser un reflejo del carácter de Cristo, quien no respondía al mal con más mal, sino que guardaba silencio cuando era necesario. Hablaba con sabiduría cuando era oportuno, y usaba sus palabras para sanar, nunca para destruir. A veces creemos que hablar mucho nos hace ver inteligentes, fuertes o sabios, pero la verdad es que el sabio es el que sabe cuándo hablar y cuándo callar, porque hay una profundidad en el silencio que el ruido jamás podrá alcanzar. Guardar tu boca también significa guardar tus secretos. No todo el mundo necesita saber lo que sueñas, lo que planeas, lo que Dios te ha dicho en lo íntimo. Hay cosas que necesitan madurar en secreto, lejos de los ojos y oídos de los que no entienden tu proceso. Exponer demasiado pronto, puede ser la causa de que tus promesas se enfríen, se frustren o sean atacadas. ¿Y qué decir del chisme? Muchas veces abrimos nuestros labios no para edificar, sino para comentar la vida de otros. Y ahí es donde perdemos autoridad espiritual. Porque la lengua que bendice no puede ser la misma que difama. Necesitamos ser guardianes de lo que hablamos, incluso de lo que escuchamos, porque alimentar el chisme es tan dañino como iniciarlo. Por eso hoy, haz una pausa, examina tus palabras. ¿Qué estás construyendo con lo que dices? Pídele al Espíritu Santo que sea tu guía. Que cada palabra tuya tenga propósito. Que tu boca sea un canal de vida, no un instrumento de destrucción. Y cuando tengas dudas, guarda silencio. Porque a veces, el silencio no solo es sabiduría, es protección. Número 6. Una respuesta suave puede desactivar la ira. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios capítulo 15, versículo 1. Hay momentos en los que la tensión se puede cortar con un cuchillo. Discusiones que comienzan con un malentendido, un tono equivocado, una palabra que hirió más de lo esperado.
Y lo que pudo haberse resuelto con un suspiro, termina convertido en un incendio de palabras y emociones. ¿Te ha pasado? Esa sensación de querer defenderte, de no quedarte callado, de responder con la misma moneda, de pensar, si me habló mal, yo también tengo derecho. Pero justo ahí, justo en ese punto crítico, este versículo de Proverbios viene a ofrecernos una estrategia de sabiduría divina. Una respuesta suave puede desactivar la ira. Y eso no es debilidad, es dominio propio, es fortaleza interior. Porque cualquiera puede levantar la voz, pero se necesita verdadera madurez para bajarla. Cuando alguien te habla con enojo, con dureza o desprecio, hay una parte de ti que se enciende. El orgullo, el ego, las heridas antiguas que todavía escuecen, y sin darte cuenta te encuentras respondiendo igual. Pero ¿qué ocurre entonces? El conflicto crece, la distancia aumenta, las palabras se vuelven espadas, y lo que pudo ser una conversación se convierte en una batalla. Pero Dios nos enseña otra forma. Una forma que no se trata de ganar la discusión, sino de salvar la relación, de evitar que el fuego se propague, de actuar con sabiduría en medio de la tensión. Una respuesta suave tiene ese poder, el poder de calmar, el poder de sanar, el poder de transformar un momento tenso en una oportunidad de crecimiento. Reflexiona en esto. No todo lo que te dicen merece una reacción emocional. No necesitas responder como te hablan. Puedes responder como Dios te enseña. Tu tono puede ser más poderoso que tu argumento. A veces, tener razón con una palabra áspera es perder la oportunidad de amar con una palabra sabia. Y sí, muchas veces pensamos que bajar la cabeza es rendirse. Pero no lo es. Es elegir la paz por encima del orgullo. Es decidir que tu paz vale más que tener la última palabra. Es demostrar que tu carácter está anclado en Cristo, no en tus emociones. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? Tal vez alguien te ataca verbalmente. Respóndele con mansedumbre. Tal vez te provocan. Guarda silencio. Tal vez te buscan para discutir. Tú eliges no entrar en el juego. Tal vez hay tensión en casa. Tú decides hablar con calma, aun cuando te cuesta. Aquí van algunas claves que te pueden ayudar. Antes de responder con enojo, cuenta hasta 10, respira profundo y recuerda que no todo es un ataque personal. Tu tono puede apagar o encender la situación, así que ora en ese instante, aunque sea en tu mente, diciendo, Señor, ayúdame a responder como tú, y haz de la paz tu prioridad, incluso si eso significa perder la discusión. Porque al final no se trata de ganar batallas verbales, sino de construir relaciones sanas, corazones estables y atmósferas de paz. Haz esta oración conmigo. Señor, enséñame a responder con mansedumbre, a controlar mi lengua y mis emociones, a elegir el camino de la paz antes que el del orgullo. Que mi boca no sea una fuente de conflicto, sino un canal de tu paz. Ayúdame a ser reflejo de tu amor, incluso en medio de la tensión. Amén. Y escribe esto como una declaración diaria. Elijo la suavidad antes que el orgullo, porque en la suavidad se esconde una fuerza poderosa, una fuerza que calma tormentas, una fuerza que viene del Espíritu y que puede convertir cualquier conflicto en una oportunidad de brillar con la luz de Dios. Número 7. Lo que dices refleja lo que llevas dentro. ¿Alguna vez has dicho algo y luego pensaste, uy, no era eso lo que quería decir? Tal vez fue una palabra dura, un comentario fuera de lugar o una expresión de impaciencia. Y aunque intentamos justificarlo diciendo que fue un mal momento o que se nos escapó sin querer, Jesús, con toda su sabiduría, nos revela algo más profundo. De la abundancia del corazón habla la boca. Lucas capítulo 6, versículo 45. Es decir, lo que decimos no es un accidente, es un reflejo. Es como si nuestras palabras fueran un espejo del alma, revelando lo que realmente está pasando dentro de nosotros. Y eso es fuerte.
porque este versículo no nos deja excusas. Nos confronta con una verdad que no podemos ignorar. Nuestras palabras revelan nuestro interior. Si de nuestra boca brotan quejas, sarcasmos, juicios, enojo o amargura, eso significa que hay algo en nuestro corazón que necesita ser sanado. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede hablar con amor si su interior está lleno de resentimiento. Nadie puede animar si está consumido por el desánimo. Nadie puede bendecir si su alma está amargada. Jesús lo dijo claramente: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿De qué estoy llenando mi corazón? Mira, si día tras día alimentamos nuestro interior con quejas, comparaciones, pensamientos negativos, noticias tóxicas, críticas y resentimientos, ¿qué crees que saldrá cuando abramos la boca? Exacto, más de lo mismo. Pero si en cambio decidimos llenar nuestro corazón de fe, de gratitud, de perdón, de esperanza, si nos nutrimos de la palabra de Dios, si buscamos su presencia, si cultivamos pensamientos puros y edificantes, entonces nuestras palabras también lo reflejarán. Porque la lengua no es solo un músculo que articula sonidos, es el micrófono del alma. Lo que tienes adentro, tarde o temprano, lo vas a decir. Y no se trata solo de evitar decir cosas malas. No basta con reprimir una respuesta hiriente o con forzar un todo bien cuando por dentro estamos rotos. Dios no quiere solo que callemos lo malo. Él quiere transformar la fuente. Quiere sanar el corazón. Porque cuando el corazón está sano, las palabras también lo estarán. Así que si te descubres hablando con ira, con impaciencia, con amargura, no te castigues, pero sí presta atención. Porque esas palabras son como síntomas. No son el problema en sí, sino señales de que hay algo dentro que necesita atención, oración y sanidad. Y ahí es donde empieza el verdadero cambio. Empieza por pedirle a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. Esa oración es poderosa, porque no se trata de mejorar superficialmente. Se trata de una transformación interior que solo Dios puede hacer. Haz una limpieza del alma. Llena tu corazón con cosas que te edifiquen. Escucha música que te eleve. Lee la palabra. Rodéate de personas que hablen vida, no chismes. Pide al Espíritu Santo que te revele qué áreas necesitan ser renovadas. Y verás cómo, poco a poco, tus palabras comenzarán a cambiar. Y no porque estés forzando una sonrisa o un lenguaje bonito, sino porque lo que hay dentro de ti ha sido tocado por Dios. Recuerda esto siempre: tus palabras son una ventana. Lo que los demás escuchan cuando hablas es un eco de lo que llevas en el alma. Por eso, hoy quiero invitarte a que declares con fe: mis palabras reflejarán un corazón sano. Y que esa declaración no sea solo una frase bonita, sino una meta espiritual. Porque cuando tu interior está alineado con el amor de Dios, cuando tu alma es un lugar limpio, en paz, en sanidad, tus palabras se convierten en vida para los demás. Número 8. Tus palabras deben llevar sabor y gracia. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses capítulo 4, versículo 6. ¿Alguna vez has probado una comida sin sal? Es como si tuviera todos los ingredientes correctos, pero le faltara algo esencial. Algo que no se nota a simple vista, pero que hace toda la diferencia. Así son nuestras palabras cuando no llevan gracia. Tal vez están bien formuladas, tal vez son ciertas, incluso necesarias. Pero si no están sazonadas con la sabiduría de Dios y con amor, simplemente no llegan al corazón como deberían. En este versículo, Pablo usa una imagen muy poderosa. Compara nuestras palabras con la sal, y eso no es algo superficial. La sal tiene múltiples funciones: conserva, da sabor, purifica, realza lo bueno. Así también deben ser nuestras palabras.
Palabras que preservan la paz, que dan sabor al alma del que escucha, que resaltan lo bueno en lugar de lo malo. Hablar con gracia no significa endulzar todo, no significa negar la verdad o disfrazar lo difícil. Significa aprender a comunicar lo verdadero con equilibrio, con respeto, con intención. Significa decir lo que hay que decir, pero de la manera en que Dios lo diría. ¿Cuántas veces hemos dicho algo que era cierto, pero lo dijimos con una dureza innecesaria? Y esa verdad que podría haber sanado, terminó hiriendo. Porque no basta con decir lo correcto, es necesario saber cómo decirlo. Eso es lo que Pablo nos enseña aquí. Cuando tus palabras están sazonadas con sal, no solo estás comunicando ideas, estás comunicando el carácter de Cristo. Estás mostrando templanza, sensibilidad, compasión. Estás construyendo, no destruyendo. Estás sembrando en vez de dispersar. Y esto es especialmente importante en nuestras relaciones diarias. Cada persona es un mundo, una historia. No todos necesitan las mismas palabras, ni reaccionan igual. Por eso el versículo dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Porque hablar con gracia también es hablar con discernimiento. Saber cuándo una palabra firme es necesaria y cuándo una palabra suave es suficiente. Saber cuándo exhortar y cuándo simplemente abrazar con el alma. Hablar con gracia es pensar antes de hablar. Es decidir no reaccionar desde la emoción, sino responder desde el espíritu. Es preguntarte, ¿lo que voy a decir edificará? ¿Dará vida? ¿Será medicina o veneno? No subestimes el poder de una sola palabra. Lo que dices hoy puede quedar grabado en el alma de alguien por años. Puede marcar su manera de verse a sí mismo. Puede ser la chispa que encienda la fe o la piedra que apague la esperanza. Por eso, antes de abrir tu boca, pide a Dios que la llene de su sabor. Que lo que digas deje un rastro de su presencia. Que, aunque tengas que corregir o confrontar, lo hagas con mansedumbre. Que aunque tengas que decir no, lo digas con respeto. Que aunque expreses verdad, lo hagas sin aplastar al otro. Tu boca no está hecha solo para hablar, está hecha para bendecir. Así que úsala con propósito, porque hablar con sabiduría es un acto espiritual, y cuando eliges hablar con gracia, el corazón del otro puede saborear la presencia de Dios en tu voz. Número 9. Habla con sabiduría para sanar al cansado. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Isaías, capítulo 50, versículo 4. Hay personas que caminan entre nosotros con una sonrisa en el rostro, pero con el alma rota por dentro. Aprendieron a disimular, a seguir adelante, a aparentar que todo está bien, pero en realidad están agotadas. No físicamente, agotadas emocionalmente, espiritualmente, internamente, cansadas de luchar, de cargar, de fingir que pueden con todo. Y, lo que es más profundo, muchos de ellos no están esperando grandes soluciones, ni discursos motivacionales, ni fórmulas mágicas. A veces, lo único que necesitan es una palabra bien dicha, una frase llena de intención, un simple, estoy contigo, no estás solo, Dios sigue obrando en ti. El profeta Isaías nos revela algo poderoso. Dios puede darnos una lengua de sabios para hablar al cansado, no para impresionar, no para corregir, no para mostrar cuán elocuentes somos, sino para sanar, levantar y restaurar a quien está al borde de rendirse. Y esta es una verdad que muchas veces olvidamos. Nuestras palabras pueden ser medicina o veneno, pueden ser el empujón que alguien necesita para seguir, o el golpe final que lo derrumba. Imagínate esto. Alguien está a punto de tomar una decisión desesperada sin que nadie lo sepa. Se siente invisible, agotado, confundido. Pero de repente, recibe un mensaje tuyo, una palabra de aliento, un recordatorio de su valor. No fue un sermón, no fue una conferencia, fue una frase tuya, cargada de gracia. Y esa palabra lo detuvo, le dio esperanza, lo sostuvo. ¿Te das cuenta del potencial que tienes en la boca? El cansado no necesita perfección, necesita compasión. El que sufre en silencio no busca explicaciones, necesita consuelo. Y tú puedes ser esa voz, no porque lo merezcas, sino porque Dios quiere usarte
como un canal de alivio, porque cuando tu corazón está dispuesto, Él pone en tu boca palabras que sanan. A veces pensamos que no sabemos qué decir, pero la sabiduría no está en hablar mucho, está en hablar guiado por el Espíritu Santo, en preguntar en silencio: Señor, ¿qué necesita escuchar esta persona? Y Él responde, y Él te guía, y Él usa incluso tus palabras sencillas para obrar milagros emocionales. No subestimes el poder de un mensaje, una llamada o un ¿cómo estás?, dicho desde el corazón, porque alguien allá afuera necesita ser escuchado, afirmado, animado, y tú puedes ser esa voz. Una voz de aliento en medio del ruido, una voz que consuela donde todos gritan. Haz del aliento un hábito, no una excepción. Usa tus redes no solo para opinar, sino para edificar, y mira a tu alrededor con más sensibilidad, porque a veces quien parece más fuerte por fuera está más cansado por dentro. Cuando no sepas qué decir, ora, porque el silencio con oración vale más que palabras sin compasión. Y cuando hables, hazlo como si tu voz fuera agua fresca para un alma sedienta, porque lo es. Así que pídele al Señor que te dé una lengua sabia, no para brillar, sino para sanar. Ojos para ver al que sufre y palabras que abracen, consuelen y restauren, convirtiéndote en un canal de su voz en medio del cansancio del mundo. Decláralo hoy con fe. Usaré mi boca para sanar al cansado, porque ya hay demasiadas voces que hieren y tú puedes ser la voz que levanta, la voz que refleja el amor de Dios. Número 10. El silencio y la sabiduría van de la mano. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio cuando calla es contado por sabio. Proverbios capítulo 17, versículos 27 y 28. Vivimos en una era donde todos tienen algo que decir. Un mundo donde el silencio muchas veces es malinterpretado como debilidad, como indiferencia o como falta de carácter. Pero Dios, en su sabiduría eterna, nos enseña algo muy distinto: que el verdadero sabio no es el que más habla, sino el que sabe cuándo callar. Así como alguien prudente cuida su dinero y no lo gasta en cualquier cosa, el sabio cuida sus palabras. Las administra, las mide, no las desperdicia. No necesita llenar el espacio con su voz para sentirse importante. No vive presionado por demostrar que tiene algo que decir, porque sabe que muchas veces el impacto no está en lo que se dice, sino en lo que se decide no decir. Y lo hermoso de este pasaje de Proverbios es que incluso dice que el necio, cuando guarda silencio, es contado por sabio. Eso nos revela que el silencio tiene un poder tan profundo que puede elevar incluso al que no tiene mucha sabiduría. Porque el que calla, observa; el que calla, escucha; y el que calla, aprende. Es en ese silencio que comenzamos a ver con más claridad, a discernir con más profundidad, a reaccionar con más madurez. Todos en algún momento hemos dicho algo de lo que luego nos arrepentimos. Palabras dichas en un momento de rabia, de orgullo, de presión. Palabras que, aunque duraron segundos en salir, dejaron días o años de consecuencias. Y si pudiéramos retroceder el tiempo, elegiríamos guardar silencio, no por miedo, sino por sabiduría, porque guardar silencio a tiempo no es reprimirnos, es protegernos, es cuidar nuestra alma, es evitar una herida innecesaria, una discusión sin fruto, un daño que pudo haberse evitado con solo frenar un instante. El silencio no es pasividad, es control, no es ausencia, es intención, y es que hablar menos no significa ser menos sabio, todo lo contrario. Quien habla menos usualmente piensa más, y quien piensa más comunica con precisión. El sabio no se lanza a la conversación para imponerse, sino para aportar, y si no tiene nada que aporte, prefiere no decir nada, porque sabe que hay palabras que construyen, pero también sabe que hay silencios que salvan. Cuando guardas silencio, das espacio a la paz, le das lugar a la reflexión, le das oportunidad al Espíritu Santo para que te hable antes de que lo hagas tú. Y muchas veces, ese segundo de silencio es todo lo que necesitas para evitar un error, para frenar una reacción,
para permitir que Dios te muestre el camino. Y es que hay batallas que no se ganan discutiendo, sino callando. Hay argumentos que no necesitan respuesta. Hay momentos en los que el silencio no solo es una opción, es la mejor decisión. Porque tu paz vale más que una victoria verbal. Tu equilibrio vale más que tener la razón. Entonces, la próxima vez que te sientas tentado a responder rápido, a reaccionar impulsivamente, a decir lo primero que sientes, haz una pausa. Respira. Recuerda esta palabra. Pídele a Dios sabiduría para saber si ese momento es para hablar o para callar. Hoy quiero que hagas esta declaración sobre tu vida. Escríbela, repítela, créela. Mi silencio será mi sabiduría. Porque en un mundo donde todos quieren ser escuchados, el que sabe callar a tiempo se convierte en un faro de paz. Un espejo de prudencia. Un instrumento de Dios. Número 11. Callar para no pecar con la lengua. Hay decisiones que pueden parecer pequeñas, pero que transforman todo nuestro camino. David, el salmista, hizo una de esas declaraciones que no solo revelan madurez, sino una comprensión profunda del poder de lo que decimos. Él dijo: guardaré mis caminos, para no pecar con mi lengua. No dijo que guardaría sus manos, sus pasos o sus planes. Dijo que guardaría su lengua, porque entendió una gran verdad espiritual. Muchas veces nuestra caída no comienza con lo que hacemos, sino con lo que decimos. La lengua puede ser ese punto de quiebre que nos saca del propósito, esa chispa que enciende fuegos innecesarios, esa expresión rápida que abre puertas al pecado, al juicio, a la provocación, al orgullo. Y David sabía que si no controlaba lo que salía de su boca, también perdería el rumbo de su vida. Este versículo no nace de un impulso, sino de una convicción espiritual. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. No era solo autocontrol, era reverencia. David no quería fallar delante de sus enemigos. No quería ceder a la provocación. No quería que sus palabras lo sacaran de la presencia de Dios. Y aquí hay una lección poderosa para nosotros. No todo merece una respuesta. No toda provocación merece una reacción. No todo ataque necesita un contraataque verbal. A veces, la mayor valentía no está en hablar, sino en callar por obediencia. Callar no es ser cobarde. Callar es tener dominio propio. Es decirle a tu alma: no reaccionarás por impulso, vas a esperar en Dios. Es decidir no alimentar una pelea que no lleva a ningún lado. Es ponerle freno a tu lengua antes de que te saque del camino de la paz. Y ese freno, esa decisión de guardar silencio, no es emocional, es espiritual. Es una forma de adoración. Es reconocer que tu lengua le pertenece al Señor, que no solo quieres que Él bendiga tu boca, sino que la gobierne, que cada palabra tuya tenga propósito y cada silencio también. En un mundo que valora la respuesta rápida, que premia el que grita más fuerte, tú puedes ser diferente. Tú puedes elegir el camino del dominio propio. Puedes frenar antes de caer. Puedes guardar tu boca y, al hacerlo, guardar tu alma, tu paz y tu testimonio. Quizás hoy estás enfrentando personas difíciles. Gente que te provoca, que te desafía, que busca sacarte de tus casillas. Pero recuerda esto: tu lucha no es contra ellos. Tu batalla está en no ceder tu lengua al enojo, a la frustración o al ego. Tu mayor victoria puede estar en guardar silencio con dignidad, con fe, con convicción. Y sí, a veces te vas a quedar con palabras atascadas en la garganta. Palabras que querías decir para defenderte, para dejar las cosas claras, para sacar el dolor. Pero si esas palabras no glorifican a Dios, si solo iban a alimentar el conflicto, entonces callar fue lo mejor. Porque tu silencio, guiado por el Espíritu, también predica. Y predica más fuerte que 1000 argumentos. Así que haz una pausa, respira y entrega tu boca al Señor. Dile: Padre, pon freno en mis labios, que no caiga en el pecado de hablar sin pensar, que no me deje llevar por la emoción, que incluso cuando me provoquen, yo elija el camino del dominio
propio. Hoy, haz una declaración con propósito. Escríbela, medítala, practícala. Callaré para no pecar con mi lengua. Porque cuando eliges el silencio santo, el silencio que nace de la reverencia, de la sabiduría, de la obediencia, entonces no solo proteges tus caminos, sino que abres paso a una vida más plena, más en paz, más alineada con el corazón de Dios. Y eso vale más que cualquier palabra dicha en un mal momento. Número 12. Tus palabras tendrán consecuencias eternas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. A veces pensamos que las palabras se las lleva el viento, que lo que decimos, especialmente cuando nadie más lo escucha o cuando creemos que no tiene importancia, desaparece. Pero Jesús fue claro, y radicalmente claro. Él dijo que de toda palabra ociosa que hablemos daremos cuenta en el día del juicio. Y no se refería solo a insultos o mentiras flagrantes. Hablaba también de esas palabras vacías, inútiles, sin propósito, esas que lanzamos sin pensar, esas que decimos por impulso, por costumbre o por descuido. Nos cuesta aceptar que nuestras palabras tienen peso eterno. Nos cuesta porque vivimos en una cultura donde se habla mucho y se piensa poco. Opinamos, sobre todo, reaccionamos sin filtro y nos sentimos con derecho de decir lo que sea, como sea, cuando sea. Pero el Señor nos confronta con una verdad que no podemos ignorar. Nuestras palabras no se olvidan. Dios las escucha, las pesa y las recuerda. Lo que dices hoy puede parecer inofensivo, una frase lanzada con ligereza, una crítica envuelta en sarcasmo, un comentario con doble sentido, un juicio encubierto como preocupación, pero todo eso queda registrado en el cielo. Y esto no es para vivir con miedo. No, Dios no nos llama a hablar con terror, sino con conciencia, con reverencia, con propósito, porque tu voz, tu boca, tu capacidad de comunicar es un don sagrado. Te fue dada no solo para expresar pensamientos, sino para reflejar el corazón de Dios. Y, ¿sabes algo? No solo seremos juzgados por nuestras acciones, sino también por nuestras palabras. Jesús dijo, por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Esto nos cambia la perspectiva, porque entendemos que hablar no es solo algo natural, sino también espiritual. Lo que decimos es una expresión externa de lo que creemos, de lo que valoramos, de quiénes somos realmente. Las palabras tienen eco en la eternidad. Pueden ser una ofrenda agradable delante de Dios o una evidencia de nuestro descuido espiritual. Pueden ser una extensión de tu fe o una señal de tu indiferencia, porque no es posible tener un corazón lleno de Cristo y una boca que lo contradiga constantemente. Cada conversación es una oportunidad para edificar o derribar, para sembrar fe o duda, para acercar a alguien a Dios o para endurecerle el corazón. No importa si es una charla casual, un mensaje de texto, una publicación en redes sociales o una llamada rápida. Todo lo que dices habla de ti. Todo lo que sale de tu boca deja una huella en el cielo y en la tierra. Y si hoy, al recordar algunas de tus palabras pasadas, sientes peso, tristeza o convicción, no es para condenarte. Es porque Dios quiere redirigir tu voz. Quiere purificar tu lenguaje, renovar tu manera de expresarte y enseñarte a hablar con eternidad en mente. Hoy te invito a hacer una declaración que puede cambiar tu forma de hablar y de vivir. Escríbela, crea en ella, ponla en práctica. Mis palabras honrarán a Dios aquí y en la eternidad. Porque lo que hoy parece solo una frase, puede ser la memoria viva de tu fe. Puede ser la diferencia entre acercar a alguien al amor de Dios o alejarlo sin darte cuenta. Y cuando aprendes a hablar con el cielo en mente, tus palabras dejan huellas que el tiempo no puede borrar, porque están escritas con tinta eterna. Número 13. Hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Tiempo de callar
y tiempo de hablar. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 7. La vida está hecha de tiempos. Hay momentos que exigen acción y otros que claman por espera. Hay estaciones de siembra y otras de cosecha. Y en medio de todo eso, también hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Eclesiastés lo dice de manera tan simple, pero tan profunda. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Esa frase, corta pero cargada de sabiduría, nos recuerda que la madurez no se mide solo por lo que decimos, sino por cuándo decidimos decirlo o no decirlo. ¿Cuántas veces hemos hablado demasiado pronto? Apresurados por el deseo de corregir, de aclarar, de advertir, de opinar, y sin darnos cuenta, nuestras palabras, aunque bien intencionadas, fueron como una semilla arrojada en tierra seca. No germinó, no fue recibida, o incluso causó más daño que bien, porque no era el momento. Y otras veces, guardamos silencio cuando debimos hablar. Callamos por miedo, por inseguridad, por evitar el conflicto, y en ese silencio fallamos a una verdad, perdimos una oportunidad o permitimos que el error se fortaleciera. Discernir el tiempo para hablar y el tiempo para callar no es fácil. Requiere conexión con Dios. Requiere sensibilidad al Espíritu Santo. Porque no todo lo que es verdad necesita ser dicho ahora. No toda exhortación tiene que salir en el momento que llega al corazón. Hay palabras que deben madurar en oración antes de ver la luz. Y también hay silencios que deben ser evaluados, porque no todo silencio es sabio. Algunos nacen del temor, de la pasividad, de la comodidad. Y Dios no nos llama a ser mudos espiritualmente, nos llama a ser estratégicos, a usar nuestras palabras como herramientas, no como piedras, a usarlas como semillas, no como armas. Jesús mismo lo modeló perfectamente. Habló con firmeza cuando debía confrontar y guardó silencio cuando las palabras no cambiarían el corazón del otro. Respondió con sabiduría a los fariseos, pero también calló ante sus acusaciones, porque Jesús no se guiaba por la presión del momento, sino por el discernimiento del Espíritu. Y eso es lo que tú y yo también necesitamos. Porque cada situación que enfrentas, cada persona que se cruza en tu camino, cada conversación que tienes, tiene un tiempo asignado por Dios. Y cuando hablas alineado a ese tiempo, tu palabra tiene impacto. Pero cuando hablas fuera de tiempo, por más cierta que sea tu intención, puede cerrarse una puerta que Dios quería abrir. Así que antes de hablar, pregúntale a Dios: ¿es este el momento? ¿Esta es la palabra correcta? ¿Este es el corazón adecuado para recibirla? Y si no tienes claridad, espera. Porque el silencio que nace del discernimiento también es una forma de obedecer a Dios. Y en tiempos de dolor, de duelo, de confusión, recuerda algo más. A veces, las palabras no consuelan como creemos. A veces, el simple hecho de estar, de acompañar, de callar y abrazar, sana más que cualquier frase bien intencionada. Pero cuando llegue el momento de hablar, hazlo con fe. No te detengas por temor. Si Dios te impulsa, abre la boca, porque tus palabras, cuando vienen de Él, pueden ser luz, dirección, libertad, redención. No calles cuando Dios quiera hablar a través de ti. Número 14. Pide a Dios que sea el guardián de tu boca. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Salmos 141, 3. Hay palabras que salen de nuestra boca tan rápido como una chispa, y que, sin que lo notemos en el momento, terminan encendiendo fuegos que duran días, semanas o incluso años. ¿Te ha pasado? Decir algo en un instante de cansancio, enojo o descuido, y después pensar: ¿por qué no me quedé callado? ¿Por qué no lo dije de otra manera? David conocía bien esa batalla. No era un hombre cualquiera, era un rey, un líder, un adorador, un guerrero, pero también alguien profundamente humano. Él entendía que el problema no estaba solo en sus pensamientos o en sus reacciones, sino que su lengua podía ser el canal de bendición,
o de pecado. Y por eso oró con humildad. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Qué oración tan poderosa, qué confesión tan honesta. Porque lo que David está diciendo en esencia es esto: Señor, yo solo no puedo. Yo necesito que tú pongas un guardia en mi boca, porque no siempre tengo el control. Y eso es algo que todos, sin excepción, necesitamos reconocer. Podemos tener experiencia, podemos haber leído muchos libros, haber aprendido a comunicarnos, haber escuchado cientos de predicaciones. Pero nada de eso nos libra de tener momentos donde una palabra mal dicha puede arruinar lo que Dios venía construyendo. La lengua necesita protección divina. David no le pide a Dios solo sabiduría para pensar antes de hablar. Le pide algo más radical: que su boca sea vigilada por Dios mismo, como si fuera una puerta espiritual que debe ser custodiada constantemente. Y no está exagerando, porque la verdad es que tus labios no son cualquier cosa. Son un canal, una puerta, y lo que salga por ellos puede liberar bendición o puede sembrar dolor. Hay palabras que sanan, que animan, que levantan, pero también hay palabras que derriban, que apagan, que humillan, y muchas veces no somos conscientes de su impacto hasta que es demasiado tarde. Por eso necesitamos hacer esta oración cada día. Señor, pon guarda a mi boca. No me dejes hablar por impulso. No permitas que una emoción pasajera dañe lo que tú has edificado en mí, porque el dominio propio no se activa solo con fuerza de voluntad. Se activa cuando le decimos a Dios: gobierna también esta parte de mí. Sé el Señor de mis palabras. Sé el vigilante de mi boca. Y cuando hacemos eso, algo hermoso sucede. Nuestras palabras comienzan a cambiar. No porque nos volvemos más correctos, sino porque nos volvemos más conscientes de que cada palabra puede convertirse en una herramienta del reino, o en una grieta espiritual. A veces, Dios nos libra no por lo que nos dice, sino por lo que nos impide decir. A veces, su protección se manifiesta en un silencio que frena el desastre, en una pausa que evita una herida, en una contención que nos salva de nosotros mismos. Así que, cuando sientas que vas a hablar sin pensar, detente, respira, ora en tu interior. Recuerda que tu boca es un altar y que lo que salga de ella debe reflejar la presencia del Dios que habita en ti. Número 15. Guardar tu boca es proteger tu alma. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Proverbios capítulo 21, versículos 23. A veces creemos que nuestras palabras solo afectan a quienes nos escuchan, que el daño, si lo hay, queda fuera de nosotros. Pero la palabra de Dios nos muestra algo mucho más profundo. Tus palabras no solo impactan a otros, también pueden afectar tu propia alma. Lo que dices no solo hiere, anima o edifica al otro. También tiene un eco interno que puede traer paz o angustia, descanso o tormento. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Esa es la promesa. Y no es una exageración espiritual. Es una realidad que muchos de nosotros hemos vivido. Dijiste algo sin pensar, reaccionaste con enojo, hablaste más de la cuenta, y luego, cuando la conversación terminó, la inquietud se quedó contigo. Una incomodidad en el corazón, una culpa sutil, una sensación de haber cruzado un límite que no debiste tocar. Porque cada vez que hablas sin sabiduría, no solo corres el riesgo de lastimar a otros, también puedes romper tu propia paz interior. Tus palabras no desaparecen cuando terminan, resuenan. Y muchas veces, ese eco se queda dentro de ti, provocando ansiedad, tristeza, arrepentimiento. Y lo peor es que, a veces, no puedes volver atrás. La frase ya fue dicha, el impacto ya fue hecho, la relación ya fue afectada. Por eso, este versículo de Proverbios es un llamado a algo más que prudencia. Es una invitación divina al cuidado del alma a través del silencio. Porque guardar tu boca no es reprimirte, es protegerte, es construir una cerca de sabiduría alrededor de tu interior. Es cuidar de tu propia paz con la misma seriedad con la que cuidas tus palabras hacia los demás. ¿Sabías que muchas guerras internas comienzan con una conversación externa? Una discusión mal manejada, una palabra que desató un conflicto, una promesa rota
por palabras impulsivas. Y luego, la tormenta no queda afuera, se traslada adentro. Por eso, hablar con sabiduría no es solo un acto de bondad hacia los demás. Es un acto de amor propio, de cuidado espiritual. Tu alma respira mejor cuando tu lengua aprende a descansar, cuando no te apresuras a responder, cuando sabes que tu paz vale más que demostrar que tienes razón, cuando decides callar por sabiduría, no por debilidad, cuando entiendes que el silencio no es perder, sino ganar espacio para escuchar a Dios. Haz una pausa y piensa, ¿cuántas veces una simple frase te robó horas de tranquilidad? ¿Cuántas veces dijiste algo que aún hoy desearías poder borrar? Quizá no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes decidir cómo vivir el presente. Puedes hacer del silencio tu primer refugio. Puedes orar antes de responder. Puedes escribir tus pensamientos antes de lanzarlos como palabras. Puedes cuidar tu alma, guardando tu boca. Y con esta verdad, cerramos este viaje espiritual a través de 15 principios bíblicos sobre el poder de tus palabras y también de tu silencio. Hemos aprendido que hablar bien no es suficiente, que a veces hay que callar con sabiduría, edificar con intención, consolar con ternura y responder con gracia, que tu boca es un altar y que cada palabra puede reflejar a Cristo. Hoy, más que nunca, el mundo necesita creyentes que no solo sepan hablar con poder, sino que también sepan callar con discernimiento. Así que termina este recorrido declarando con fe: mis palabras y mi silencio estarán guiados por Dios. Y si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo, porque quizá hoy, con una sola palabra tuya, o con un acto de silencio santo, Dios puede usarte para transformar una vida. Gracias por estar aquí. Gracias por buscar sabiduría. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.